Muy buenas noches, gracias por acompañarnos una vez más en el Heraldo Televisión. A nombre de mi compañero Maximiliano Espejel, le doy la bienvenida a esta mesa de análisis y debate político que ya conoce bien para hablar hoy de los temas más importantes de la agenda nacional. Hoy vamos a debatir sobre la ampliación de mandato del gobernador electo en Baja California, el morenista Jaime Bonilla Valdés. Una reforma que fue aprobada con 21 votos de los diputados locales de todos los partidos políticos y ha causado polémica y reacciones entre académicos, ciudadanos, empresarios y actores políticos en el país que han cuestionado esta medida. También algunos la han defendido. Los invito a que se queden con nosotros para hablar de esto y mucho más con nuestros invitados de esta noche. Soy Salvador García Soto y le doy la bienvenida a la mesa de análisis político. El lunes 8 de julio, el Congreso de Baja California derogó el artículo transitorio en la Constitución Política del Estado y puso de 2 a 5 años el período de la gubernatura. En sesión extraordinaria, los integrantes de la 22 legislatura acordaron derogar dicho artículo, que establecía que el período del próximo gobernador sería de 2 años, a fin de empatar las elecciones estatales con las federales a partir de 2025. De esta forma, Jaime Bonilla Valdés, quien fue el candidato ganador de Morena a la gubernatura, administrará Baja California, si no pasa otra cosa, hasta 2024. Las reacciones no se hicieron esperar. En el Heraldo Televisión, Kenia Moreno lamentaba que una presidenta nacional de Morena y el partido que gobierna este país declarara que está de acuerdo con la violación a la Constitución. Es algo tan aberrante como pensar que el Congreso de la Unión pueda hacer que el presidente López Obrador, en vez de estar 6 años, esté 4 o esté 15. Sí, es un tema inaudito, no hay un referente en la historia moderna del país y desde que existen los órganos electorales de una artimaña de esta naturaleza. Las redes sociales no dejaban de hablar del tema y pedían desaparición de poderes, expulsión de los diputados de sus partidos y la controversia constitucional. Marco Cortés, presidente del PAN, manifestaba su rechazo y que van a expulsar a los legisladores que se corrompieron con Morena. La dirigente del PRI, Claudia Ruiz Massieu, dijo que esta decisión aplastaba la voluntad de la población y rechazaban la actuación de los diputados del tricolor. Felipe Calderón no perdía la oportunidad de promover su partido, diciendo que el PAN ya no tiene remedio. Gustavo de Hoyos, presidente nacional de la Coparmex, dijo que se vulnera el orden democrático y que esperan la actuación de la Suprema Corte. El presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, dijo que se están analizando 2 vías, una controversia constitucional o la desaparición de poderes. Obviamente el presidente fue cuestionado sobre este asunto y dijo que confiaba en que las autoridades competentes van a resolverlo. Agregó que la ventaja es que el presidente ya no se mete en estos asuntos como era antes, que la línea es que no hay línea. Veo a dirigentes de un partido, los escucho diciendo, si ya se permitió esto, es porque ahí viene la reelección presidencial. Que no exageren, no somos iguales. Zafo. La pregunta es quién pierde y quién gana con esta decisión. Se contradice el discurso de Morena. Muchos piensan que es una antesala de la reelección presidencial y afecta la reputación de Jaime Bonilla antes de tomar protesta. Con información de Oscar Vargas, El Heraldo Televisión. Y para platicar de este tema, polémico tema sin duda alguna, hoy nos acompaña en el estudio, los presento de izquierda a derecha, Juan José Rodríguez Prats, ex senador del Partido Acción Nacional. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias. Tenerlo aquí. También está con nosotros Marco Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral. Bienvenido, consejero. Gracias, Salvador. Buenas noches. Xóchitl Gálvez Ruiz, senadora por el Partido Acción Nacional. Bienvenida, Xóchitl. ¿Qué tal, Salvador? Buenas noches. Y Carlos Ramírez Marín, senador por el Partido Revolucionario Institucional. Bienvenido, senador. Al contrario, Salvador, muchas gracias. Hay que decir que invitamos también a gente de Morena, no pudieron estar presentes, pero vamos a tener algunas opiniones en video que nos hicieron llegar el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta, y Amador Rodríguez Lozano, que fuera uno de los coordinadores de la campaña de Jaime Bonilla, y algunos dicen también uno de los autores de esta reforma constitucional. Pero vamos a analizar aquí en la mesa. Empiezo con esta pregunta que hacía mi compañero Oscar Vargas en la pieza. ¿Quién pierde y quién gana con esto, Juan José Rodríguez Prats? Mira, si me permites hacer una reflexión meditando sobre esto, los gobernadores carecen hoy
de contrapesos. Ni el Congreso, ni el Poder Judicial, ni las comisiones de derechos humanos, ni la Comisión de Acceso a la Información, ni los órganos electorales son contrapeso. Nunca y no siempre fue así. Hubo un contrapeso que funcionó de 1930 al 2000 y todavía hasta el 2014, que era la renuncia del centro. Este es un dato muy importante. El primer gobernador renunciado fue Esteban Vaca Calderón en 1930 y fue porque atendió a José Vasconcelos. Lo llevó a su campaña, Esteban Vaca era un gran demócrata y Plutarco Elías Calles lo presionó de tal manera que entregó al gobierno. Y hubo muchas renuncias. La renuncia en Hidalgo, por ejemplo, de 28 días de Otoniel Miranda, porque Sánchez Vite peleó con Echeverría, la renuncia de Óscar Flores Tapia, si no mal recuerdo, en 1981, por un caso de corrupción. Armando Viebrich en Sonora. La renuncia de Víctor Manzanilla Chaffer por reconocer el triunfo de Ana Rosa Payán, que así lo escribe en sus memorias, y entra precisamente Dulce María Sauri. Entonces, había ese contrapeso. ¿Cuándo se rompió esto? Esto fue una comida en el rancho de Vicente Fox, en donde Vicente Fox dijo, se acabaron las renuncias desde el centro, los delegados se van a designar con el visto bueno de ustedes y les vamos a doblar el presupuesto. Y durante 12 años no hubo renuncias de Vicente Fox y de Felipe Calderón, con Peña Nieto en el 2014, Ángel Aguirre en Guerrero y Fausto Vallejo en Michoacán. ¿Qué sucedió cuando desapareció este contrapeso? A mí me platicaron que en esa comida, en el rancho, llegaron los gobernadores muy humildes y cuando escucharon eso, pues se inflaron. Surgió lo que Jorge Castañeda y Aguilar Camín denominan el feudalismo. Claro, o los virreyes también les llamaron. Los virreyes. Y vino una gran corrupción, se registraban las deudas en Hacienda, o sea, vino una enorme bancarrota por las deudas adquiridas. Obviamente ya no decidía el gobierno central, el sucesor, y le tocaba al gobernador. ¿A quién decidía el gobernador? ¿A quién podía cuidarlo? Claro. Fidel Herrera a Javier Duarte, Nati González Paraja a Rodrigo Medina. Entonces, en la decisión del centro se equilibraban una serie de principios. Aunque hay que decir que era una facultad extraconstitucional. Desde luego. El contrapeso. El problema está cuando se destruye algo y no se reemplaza. Ya. Porque hay una falla constitucional, hay un vacío. Y por eso tenemos un federalismo que no es auténtico y tampoco es funcional. Porque efectivamente se criticaba de centralismo, pero nos fuimos al otro extremo. Claro. Y entonces no hay ningún control, ese es el problema. Claro, y en ese contexto que nos da muy bien Juan José Rodríguez Prats, del poder a veces sin límites que tienen los gobernadores, pero estamos acostumbrados a que eran los gobernadores en funciones, ahora también los gobernadores electos. Xóchitl Gálvez. Pues mira, esta ley Bonilla, porque yo creo que así se va a llamar, que va a quedar para la historia, tiene que ponerse un hasta aquí, no puede pasar, tiene que sancionarse a todos los integrantes, es más, yo sí desaparecería el Congreso del Estado. ¿Estás de acuerdo con Porfirio Muñoz Ledo? Yo estoy de acuerdo. Poderes? No todos. No todos. Pero no tienen la autoridad moral los diputados. Digo, ya se van, pero sí me parece que es gravísimo lo que pasó. Celebro la actitud del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que por cierto, don Lázaro Cárdenas fue el primer presidente que estuvo durante 6 años, producto de una reforma de Portes Gil, si no mal recuerdo, que permitió un mandato de 6 años. Así sí hacen las cosas, o sea, si tú haces una reforma porque quieres beneficiar la democracia o que haya más años para gobernar, pues no se la aplicas al inmediato, menos al que ya se eligió. Claro, menos al que ya votaron por 2 años. O sea, y yo sí creo que el INE tendrá que ser contundente porque ellos ya habían declarado la imposibilidad. Ya lo traía él desde antes. Sí, había habido 3 intentos previos. Que el presidente no se haga que la Virgen le habla, porque pareciera que... ¿No le crees al presidente cuando dice que él no tuvo nada que ver? Por supuesto que, presidente, aquí no pasa nada con los gobernadores de Morena sin que el presidente se entere. El presidente, y si no está enterado, sí estoy preocupada. O sea, definitivamente el presidente sabía lo que estaba pasando, lo acordó con Bonilla, no lo va a decir nunca públicamente, pero Yaikol, la presidenta de Morena, está totalmente de acuerdo y a mí sí me parece que es algo que no debe de pasar y que los senadores
me parece que más del bloque opositor. Yo aquí veo a la senadora de Baja California, por ejemplo, a la que fue fórmula con Bonilla, ya puestísima a recurrir a los temas legales, y ella es del PT, la senadora Gastelum, porque ya no es un tema de un partido, es un tema si eres demócrata o no eres demócrata, y lo que estamos definiendo aquí, si vamos a permitir que mañana el de Hidalgo, pues como crea que no le alcanzaron los años, pues se quede 12, otros, ¿no? Claro. Es muy grave, muy delicado. Muy delicado. Por alusiones, el INE, dice Xóchitl Gálvez, tiene que hacer algo el INE. ¿Qué puede hacer el INE ante esto? Mira, nosotros tenemos la conducción del proceso electoral, no somos instancia jurisdiccional, pero sí podemos emitir una serie de opiniones con relación a este tema. Coincido con Xóchitl que cuando tú vas a una contienda electoral, las reglas ya están fijadas, y una regla esencial es que sepas por qué periodo vas a elegir a una persona que se postula por los partidos o de manera independiente. Eso viene desde la convocatoria. A un cargo de elección popular. Está en las normas, está en las leyes electorales e incluso en las constituciones locales. Y cuando se inicia el proceso electoral se dice con claridad para qué periodo. Por eso el argumento de ayer en el Excelsior del subsecretario es un poquito extraño, porque de entrada, pues, siendo un subsecretario de Gobernación, siendo parte del gobierno en turno, él debería de cuidar un poco más los temas de la gobernabilidad y no meterse directamente a litigar en favor de su partido. Creo que en el caso concreto de Bonilla hay muchas violaciones al tema de los principios que rigen los procesos electorales, y hay una evidente suplantación del electorado bajacaliforniano que votó por 2 años por Bonilla. Hay una estrategia jurídica de Bonilla porque hay 2 intentos previos a través del Tribunal Estatal Electoral que fueron, digamos, corregidos por la Sala Superior del Tribunal. Incluso hay una acción de inconstitucionalidad en la Corte que por presupuestos procesales en ambos casos fue rechazada esa intentona de modificar. Lo más grave ahora es que tú ya tenías la elección concluida, se habían agotado los cómputos e incluso se le entregó la constancia de declaración de validez y de mayoría en la elección a Bonilla, y en el dictamen con toda claridad se dice que es para un periodo de 2 años. Le entregas esa constancia concluido el proceso electoral. Él ganó de manera legítima, eso es inobjetable. Sí. Pero viene el acuerdo de modificación a la Constitución local por el Congreso, y entonces le amplían. Es una parodia de una parodia que se llama la Ley de Herodes en México. Esa parte me parece verdaderamente ridícula, y además otro argumento del subsecretario cuando él dice es que en la boleta electoral no está señalado el periodo que va a durar el gobernador. Oye, ¿qué argumento es ese? Y luego nos cita el 105 constitucional y nos dice, es que el 105 constitucional establece que en los 90 días previos al inicio del proceso electoral no se pueden modificar normas fundamentales. Ah, bueno, entonces después del proceso sí, para ampliar el plazo. Yo creo que lo que se ha dicho aquí por Juan José y por parte de Xóchitl es absolutamente preciso. Juan José hablaba de una regla no escrita, de un esquema de organización política, de cómo se manejaban estas cosas, pero aquí lo que más importa es que mantengamos a salvo una institucionalidad que nos ha costado mucho tiempo construir. Por lo menos llevamos casi 30 años en ese intento de construir una institucionalidad que con esta decisión se debilita de manera importante. Porque Carlos Ramírez Marín, senador, dice Marco Baños, viene el acuerdo, y cuando se habla del acuerdo se habla de diputados del PAN, de diputados del PRI, de diputados, por supuesto, de Morena y de otros partidos. ¿En qué consistió ese acuerdo? ¿Qué pactaron para poder hacer esta reforma? Mira, evidentemente tiene que haber habido una recompensa, y yo no sé de qué carácter haya sido, si pecuniaria, moral, pero tiene que haber habido para el consenso una recompensa ofrecida a todos. Decías tú, ¿quién gana y quién pierde? Solo gana Bonilla, nada más. Pierden todos. El Congreso de Baja California ha dejado en vergüenza a las instituciones de este estado y las ha puesto en riesgo de desaparecer. El Instituto Nacional Electoral sufrirá una mella gravísima a su reputación si no tiene una intervención efectivamente, aunque no sea su ámbito de resolución, si es la autoridad en la materia y tiene que reclamar con firmeza el respeto a las normas constitucionales. El Tribunal Superior Electoral quedarán como niños a los que les arrebataron un dulce, porque ya habían emitido una resolución en ese sentido y ahora resulta que un Congreso local puede emitir otra. Entonces es, la verdad, efectivamente una parodia, pero una parodia muy grave.
y con consecuencias todavía peores en caso de consumarse. Es imprescindible, si el gobierno federal quiere gozar de respeto y ser caracterizado como demócrata, si los partidos queremos mantener la vigencia de las instituciones, resolver el tema Baja California. No es una exageración. Esto equivale, para el que no le gusta la política pero le gusta el fútbol, a que después del partido el equipo ganador diga, pero ahora los goles van a contar por 4. Entonces, y adiós. Cambia el resultado. Vamos a ver esto que aludía el consejero Marco Baños, la opinión de Ricardo Peralta, es el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación. Lo invitamos a esta mesa, no pudo estar porque estaba de gira por Sonora, pero nos mandó este video donde fija su posición, ya la había publicado en un diario de circulación nacional en un artículo, y aquí nos explica por qué él dice que no se viola la Constitución con esta reforma del Congreso de Baja California. Vamos a verlo. No hay ninguna violación a la Constitución. Según el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece cuáles son las atribuciones y facultades del Congreso Federal y hay correlativos, artículos correlativos en las constituciones locales, donde se señalan claramente cuáles son las atribuciones y facultades de esos congresos, es decir, legislar. Por supuesto es un tema polémico, es la primera ocasión en la cual hay una serie de controversias donde se polemiza sobre un tema que no tiene precedente. Aunque no tenga precedente, este análisis jurídico que se hace sobre la facultad del Congreso de Baja California, donde se modifica su constitución haciendo uso de sus atribuciones y de sus facultades, no significa bajo ninguna circunstancia que sea un hecho ilícito. Tiene la facultad para modificar su constitución y todas las leyes que consideren prudentes, es parte de su facultad. En el caso específico de Baja California, las únicas normas que no pueden modificar por lo menos 90 días antes de la elección son las leyes electorales estatales. No hay un antecedente legal que prohíba la modificación de la constitución local. Respecto del término de duración del gobierno estatal, que en este caso han propuesto modificar la Constitución para efecto que tenga una duración de 3 años más de lo que ya estaba establecido, no significa que estamos calificando si está bien o está mal. Lo único que yo considero es que es lícito, es decir, no va en contra de la Constitución, no va en contra de la Constitución local y es una decisión soberana del Congreso Estatal de Baja California. Si existe una inquietud donde sea necesario acudir a alguna institución jurisdiccional, por supuesto que existe la posibilidad para hacerlo. La acción de inconstitucionalidad la pueden promover diversos entes, así lo establece también la Constitución. Con independencia de ello, será la Suprema Corte de Justicia, en su caso, la que defina si incluso yo, en mi calidad de académico y en mi calidad de abogado, me encuentro o no en un error. Es simplemente una opinión personal, no como subsecretario, no como portavoz de la Secretaría de Gobernación, sino simplemente... Ahí está la posición resumida porque era un poco más amplia, pero el argumento del subsecretario de Gobierno dice que no es una posición oficial, pero vaya, lo ha esgrimido tanto en medios impresos como ahora en este video que nos hizo llegar. Juan José, ¿cómo ves el argumento del subsecretario? Mira, es un argumento fantástico. Es un argumento de ficción. Y yo quisiera aludir a lo que dice Xochitl Gálvez, la responsabilidad de Andrés Manuel López Obrador. O sea, él lo designó como superdelegado, él lo designó como candidato a gobernador. Eso no es decisión de Jacob Polevsky ni es consecuencia de encuestas. Es una decisión, es un dedazo. Yo creo que en nuestro sistema jurídico hay un problema grave. Le hemos dejado a la Suprema Corte de Justicia el monopolio
para decir que algo es inconstitucional. Eso me parece sumamente grave. Andrés Manuel protesta por cumplir y hacer cumplir. Eso se nos olvida. No tan solo se trata de que él cumpla, no, tiene que hacer cumplir. Y aquí hay un principio básico. No se puede legislar para el caso. La ley es general. No se puede legislar para una persona en lo particular. Esto es un principio del derecho romano. Y en la claridad no hay interpretación. No requerimos que la Suprema Corte nos venga a decir que esto es inconstitucional. Vía el amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia, hemos caído en ese vicio de concentrar. No puedo hacer nada hasta que la Suprema Corte decida. ¿No dijo Andrés Manuel que si hay una pugna entre la justicia y la ley, hay que inclinarse por la justicia? Pues aquí está el caso. Ahí está. Aquí está el caso. O sea, él puede, con una llamada de Olga Sánchez Cordero a Jaime Bonilla, se resuelve el problema. Ahí está la posición y presento a esta mesa, porque se está incorporando en este momento, al presidente del Senado, Martí Batres. Bienvenido, senador. Gracias, Salvador. Buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Quiere responder a esto? No me preguntó nada a mí. Bueno, la oposición de Martí Batres, del Senado de la República, ¿cuál es? Hay varias posiciones en el Senado de la República y seguramente se van a debatir. Hay algunos puntos de vista se han expresado también en la Cámara de Diputados y hay una controversia abierta de carácter político. Yo creo que la instancia más adecuada para resolver la controversia ya en el fondo jurídico es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente de manera certera, absoluta, puede determinar si esa decisión fue legal o no fue legal. Creo yo que quienes impugnan esta decisión deben acudir ante el órgano jurisdiccional para que finalmente se resuelva. ¿Tenemos que esperar un fallo de la Corte? A mí me preocupa un poco que todo lo estamos dejando a la Corte. Voy a poner un caso que tenemos ahorita en el Senado. Llegó una propuesta para elegir al consejero de Pemex. La ley de Pemex dice claramente que no deberá tener un cargo público en los 2 últimos años, de cualquier nivel, antes de su elección. Nosotros no deberíamos ni siquiera aceptar esa propuesta porque viola la ley, porque yo como senadora juré hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. El Senado no tendría que entrar ni siquiera al debate, porque en el caso de que lo nombraran, pues tendríamos que ir a la Corte a impugnar. Yo creo que nosotros tenemos que empezar por estudiar. Yo ya pedí una opinión legal al jurídico del Senado de este caso, porque es un ejemplo de cómo están pasando cosas que violan la ley y se las mandamos a la Corte porque ya se nombró. Entonces, sí siento que tenemos que tener mucho más rigor los senadores para las cosas que vamos a votar y que de entrada cumplan perfectamente la ley. Entonces, sí creo que el grave problema es el precedente que está sentando. Y yo diría, con todo respeto, ¿y el gobernador? ¿Qué pasó todo esto? ¿Y el gobernador no se enteró? ¿No se enteró que sus 11 diputados del PAN estaban negociando en lo oscurito una reforma de este tamaño? Con todo respeto, ¿y el presidente del partido? No, con todo respeto. Vamos a suponer que el partido está alejado, pero en Baja California no pasa nada sin que el gobernador se entere. Entonces yo también creo que o que ya la publique para que esto detone, porque no hay publicación, entonces tampoco dijo puede que haber. No la va a publicar. Bueno, pues qué manera de lavarse las manos también el gobernador. Entonces yo digo que aquí hay responsabilidad de los partidos, hay responsabilidad del gobernador, hay responsabilidad también de Bonilla, porque también Bonilla dice, no, pues yo no sé, no me enteré. O sea, como que todo el mundo se hace güey, con todo respeto. A ver, estamos cargándole todo a la Suprema Corte. O sea, la Suprema Corte tiene que definir toda la interpretación de la Constitución. Sé que es una de sus facultades, pero todo tiene que llegar a la Corte. Es la instancia final, pero la verdad es que aquí tendríamos que hacer algo. Yo creo que los poderes legislativos, el Poder Legislativo, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, tienen que tener una intervención determinante porque se violan 3 artículos constitucionales de manera flagrante. El 40, el 41 y en lo que a nosotros respecta el 49. Porque no se trata nada más de una resolución del Congreso, es una resolución del Congreso sobre una resolución que ya existía, sobre un asunto resuelto, sentenciado.
por el Tribunal Superior Electoral. Y en ese sentido, francamente, yo creo que nosotros no nos podemos quedar callados. Yo creo que efectivamente la intervención del Ejecutivo, el responsable en estos casos de mantener la unidad de la Federación y de vigilar el cumplimiento de los principios federales, que es la Secretaría de Gobernación, tienen que intervenir. Ahora, en materia electoral, lo que dice el senador es, se desacató un fallo que había de la máxima instancia electoral del país, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Además de que se violan certezas, eso he escuchado de algunos analistas, principios de certeza en la elección. Mira, yo coincido con lo que dice Ramírez Marín, porque el Tribunal Electoral, a través de la Sala Superior, había determinado que aquella decisión de 2 magistrados del Tribunal Estatal Electoral de ampliar a 5 años el plazo no debería de proceder. De hecho, rechazó esa decisión, revocó esa decisión del Tribunal Estatal Electoral. Ahora me parece que estamos en una etapa de inejecución de esa sentencia, pero con un asunto que agrava el punto, porque la elección ya terminó. La elección terminó cuando se le entregó a Bonilla la constancia de mayoría y cuando el Instituto Nacional Electoral concluye las actividades de fiscalización y no hay impugnaciones a esa decisión del Instituto Nacional Electoral. Por tanto, la elección de Bonilla está firme y esa elección había terminado. Por consecuencia, después de que terminó el proceso electoral, que se venga a modificar el plazo para ampliarlo ilegalmente, lo quiero decir, al margen del orden constitucional, al margen de la decisión de los votantes de Baja California, me parece un hecho grave. Y sí hay una inejecución de sentencia de la Sala Superior y de alguna manera también de alguna acción de inconstitucionalidad de la Corte. ¿Por qué es la Corte? Pues porque finalmente, dado que se trata de una modificación constitucional local, es la acción de inconstitucionalidad la que procede promovida ya sea por los partidos, en este caso son los partidos básicamente los que pueden promoverla, porque el gobernador del estado de Baja California solamente podría, en términos del 105 constitucional, promover una especie de controversia constitucional con relación al tema. Y la no publicación del decreto de modificaciones a la constitución local nada tiene que ver con el efecto de que entre o no en vigor la reforma, porque el 34 constitucional de la Constitución Local de Baja California establece con toda claridad que entonces lo publicará el Congreso del Estado. Si no lo publica el gobernador. Si no lo publica el gobernador, así que me parece que esa es una cortina de humo del gobernador para tratar de distraer la atención. Pero hay muchas situaciones que están en medio. Creo que los actores políticos relevantes de este país y los partidos políticos en lo particular, si quieren recuperar un esquema de confianza, de credibilidad de los ciudadanos, tienen que actuar ante situaciones que son claramente violatorias del orden constitucional. Senador Martí Batres, ¿el presidente López Obrador tendría que intervenir de algún modo o como él dice ya las cosas cambiaron y el presidente no se mete en estos asuntos? Primero, le pregunto. Y la otra, lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, de su partido, que esto configuraba no solo una ruptura del pacto constitucional, sino también una causa de desaparición de poderes. En el Senado han dicho que esto no procede. ¿Qué piensa usted? Bueno, primero lo que tenemos que ver es que se trata de una decisión que ya tomó el Congreso local. No es un debate donde se tomen posturas políticas sobre algo que se proponga hacer, sino que el Congreso local tomó una decisión. Entonces, combatir esa decisión implica un camino necesariamente jurídico, más que político. No es la intervención con una opinión política, sino que quienes tengan la posibilidad, la capacidad, la competencia para hacerlo, en su caso, y no comparten esta decisión, deben hacerlo, deben articular una ruta jurídica para ello. En el debate de las rutas jurídicas se ha hablado de 2 espacios, el judicial y el legislativo. En el legislativo se ha hablado de 2 ideas, una la controversia y la otra es la de la desaparición de poderes. En el caso de la desaparición de poderes he escuchado sobre todo la opinión del diputado Porfirio Muñoz Ledo de la Cámara de Diputados, aunque quien tiene esta facultad de desaparición de poderes es el Senado. En el Senado no se ha dado propiamente un debate formal al respecto y tampoco he escuchado tantas opiniones sobre este tema, pero finalmente está abierto el espacio para ese debate. Ahora bien, en el caso de la controversia es un instrumento para precisar qué órgano del Estado es el que tiene la competencia o la facultad para tomar una determinada decisión.
No me queda tan claro que el Congreso pueda invocar la controversia constitucional, porque sería como reivindicar para sí la posibilidad de tomar esa decisión. Hasta el momento no tengo yo argumentos, no los he visto sobre la mesa que permitan decir que ahí hay una ruta firme. Por eso yo decía al principio, y lo reitero, la ruta que me parece más firme para controvertir esta decisión es la ruta judicial, es la más cierta. ¿Sobre la injerencia del presidente? ¿Debe tener o no injerencia? ¿En qué sentido? Decía Rodríguez Prats, ¿una llamada telefónica? ¿Una llamada telefónica a quién? ¿Para qué? ¿Con qué atribuciones Andrés Manuel designó a Jaime Bonilla candidato a gobernador de Morena? ¿Con qué atribuciones? Con las atribuciones que no contempla la ley. Entonces, tenemos un problema de la cultura de la legalidad. Todos nos echamos la pelotita. El derecho mexicano tiene serios vicios. El juicio de amparo, que se creó para ser la última instancia, se ha convertido en la primera instancia. Inclusive hay amparos para que no se investigue, para que no se haga una averiguación. Eso es gravísimo. El amparo está siendo un escudo de la impunidad, está siendo un escudo del delito. Entonces, por favor, que no me digan Andrés Manuel, fuera máscaras. Él lo ha dicho, fuera máscaras. Se le está haciendo el Poncho Pilato, se está lavando las manos. Yo no sé nada. Por favor, hombre, eso está bien que lo hubiera dicho don Porfirio Díaz, hombre. Martí. Yo respeto las opiniones políticas de cada quien, pero no es el asunto, no es el caso. No es el tema. No lo designó Andrés Manuel a Jaime Bonilla, no lo designó. No, lo designó, pero lo designó delegado en su estado. Y lo designó candidato y fue y desayunó con él. Se exhibió como presidente. No lo designó candidato. ¿Cómo lo designó? No, bueno, tiene un procedimiento Morena para decidir. El procedimiento es una encuesta que se realiza y hay órganos que convocan a esa encuesta. Y Jacob dice, de acuerdo a la encuesta. Por eso, pero cálmate. No lo designó Andrés Manuel. Bueno. Quien decidió que era el candidato es el partido a través de sus órganos. Eso no es cierto. Bueno, vamos a hacer una pausa. Oye, no te enojes y no me toques, por favor. En este punto de debate, cálmate, tranquilízate. No me enojes, nunca me enojes. Hacemos una breve pausa. Pero no te metas conmigo, por favor, y no me toques. Y vamos a volver rápidamente con el tema. ¿Hay o no un trasfondo reeleccionista en esta acción del Congreso de Baja California? Eso le voy a preguntar a los panelistas al regreso de esta breve pausa. Volvemos. Ya estamos de regreso en la mesa de análisis político. Estamos hablando del tema de la ampliación de mandato en Baja California, toda la polémica que se ha generado, y vamos a ver una opinión brevemente sobre este tema que tratábamos antes de irnos a la pausa, si procede o no la desaparición de poderes. Amador Rodríguez Lozano fue uno de los coordinadores de campaña de Jaime Bonilla en la elección pasada que ganó el candidato de Morena. Algunos lo consideran el artífice detrás de esta reforma constitucional en el Congreso local. Y hoy le preguntaron en una conferencia de prensa que dio allá en Baja California sobre la propuesta del presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, de desaparecer poderes en Baja California. Vea lo que contestó. A Porfirio lo han de ver agarrado después de celebrar el Día del Abogado y no supo lo que dijo y no sabe de derecho. Es buen político. La desaparición de poderes no se hace, se declara que ya desaparecieron. Y hay una ley, la ley reglamentaria de la Fracción Quinta del artículo 76, que data del sexenio de López Portillo. Y ahí se establecen por qué se puede desaparecer un poder. El 2014 lo intentó el PAN con el motivo de Ayotzinapa y dijo, 30 de sus 38 senadores solicitaron la desaparición de poderes, el Senado la aceptó y empezó la investigación. La resolución del Senado fue, está trabajando normalmente el Poder Legislativo, está trabajando normalmente el Poder Judicial y está trabajando normalmente el Poder Ejecutivo. Por lo tanto, no se da ningún supuesto de declaración de desaparición de poderes. ¿Por qué? Porque se requiere que los tres poderes del Estado no estén funcionando. Bueno, dice Amador Rodríguez Lozano, en Baja California funcionan los tres poderes. ¿Es viable o no es viable? Ya comentaba Martí Batres, presidente del Senado, que no se ha entrado al análisis de fondo del tema. Vaya, no sé si el debate tenga que ir por ahí, pero está la propuesta sobre la mesa. Mira, hay un debate en el Senado interesantísimo. Fue una comisión permanente de dos grandes juristas, Rocha Cordero y Juan de Dios Castro. Era el caso de Óscar Flores Tapia, porque en el proceso renuncia
Y entonces se sostiene que ya quedó sin sustancia el juicio político que se quería instrumentar. Y la oposición insistía que continuara. Y Rocha Cordero habló del vacío. O sea, el artículo 75 es una entelequia. O sea, nunca puede haber desaparición del Poder Judicial. Por eso operó la renuncia vía la Secretaría de Gobernación. Fueron 51 gobernadores renunciados. Había este contrapeso. Yo creo que fue un grave error de Vicente Fox. Eliminarlo. O sea, no se destruye lo que no se reemplaza, porque surgió el feudalismo. Claro. O sea, eso, y eso ahorita, que Andrés Manuel diga que él no puede intervenir, él protestó cumplir y hacer cumplir. No tenemos por qué esperar a que la Suprema Corte nos diga lo que es evidente. O sea, ese monopolio, eso está mal desde el amparo, la controversia, la acción de inconstitucionalidad. En el derecho anglosajón hay lo que le llaman la protección difusa. O sea, todo mundo tiene que respetar la Constitución. Por favor. Entonces, si vamos a esperar que venga la acción y que se prolongue y viene la manipulación y viene el manoseo de la ley, el problema de México es de cultura de la legalidad. Amador Rodríguez Lozano, que lo conozco perfectamente y toda su trayectoria, es uno de los grandes abogados para encontrarle rendijas a la ley. Es uno de los grandes abogados. Ahí está en el Senado Manuel Velasco. Sí, claro. ¿Cómo hizo esa renuncia? Se fue, regresó, siguió siendo gobernador, ocupó 2 veces los cargos. O sea, hay una mentalidad en el abogado de buscarle la rendija y hay una mentalidad en el legislador de hacer la trampa. Entonces estamos en un Estado de Derecho endeble, débil, y con un presidente que ahora se excluye, se escapa, se contradice. Él dijo, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Después, cuando manda el memorando, cuando hay conflicto entre la ley y la justicia, hay que darle prioridad a la justicia. Aquí está el caso. Aquí está el caso. Este es acto de justicia. Aquí debe intervenir el presidente. Entonces, si seguimos escabulléndonos, pues nunca vamos a fortalecer el Estado de Derecho. Y sin Estado de Derecho no hay nada. Ni hay democracia, ni hay avance, ni hay cuarta transformación. Sin Estado de Derecho es la anarquía. Morena ya fijó posición sobre el tema de desaparición de poderes, por lo menos lo hizo Ricardo Monreal, dijo que para él no era un tema a debate ni procedía. ¿El PRI y el PAN han analizado el asunto? Mira, yo coincido que es muy ambiguo el tema para declarar la desaparición de poderes, porque el Senado declara que ya no hay poderes, es lo que hace el Senado. Y llegar a esa situación va a ser muy complicada. Creo que es un buen tema que podríamos dejar para alguna iniciativa de ley y resolver ese hueco legal que es tan complicado. A mí me parece que yo retomo del presidente Andrés Manuel López Obrador el tema de la moral, ¿no? Le gusta mucho a él hablar de la moral. Esto, además de ilegal, es inmoral. Esto tiene un problema grave y quiero entender que Bonilla, con tanto dinero, cree que todo es comprable. Es comprable una gobernatura de 5 años, son comprables los diputados, no sé qué les dieron, no puedo probar que les dieron, pero uno dijo que le habían ofrecido $1 millón por cambiar la ley. Él lo declaró y después, porque resulta que sí lo declaró, lo que nunca dijo es que si recibió o no el dinero. Entonces, creo que siente un precedente. Todos los gobernadores quisieran ser virreyes, ya son. ¿No? Acá tú me dices, nos quedamos 20 años, ¿por qué no? Pues si no acabé mis ideas. Entonces yo sí creo que esto va a terminar en la Corte, porque como ahí sí le doy la razón al senador Martí, en que esto ya es un acto y ahora hay que impugnarlo y hay que anularlo en la Corte, desafortunadamente. Y qué malo que judicialicemos la política. Bueno, qué malo, pero creo que es a donde el presidente sí se debe de pronunciar, claro. No desde un punto de vista, porque él no va a tomar la decisión de que se acabe, pero sí puede condenar el tema, ¿no? Condenar el tema como lo hizo el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que lo hizo muy bien. Senador, a ver, abrimos el tema, dice Xóchitl Gálvez, habría la tentación de que un gobernador, bueno, también hasta un presidente o cualquiera que tenga un cargo por elección, pudiera pretender eternizarse o alargar su mandato o acortarlo desde el Congreso local. ¿Tiene esto un trasfondo reeleccionista? No lo creo, con toda franqueza. Yo creo que es tan burdo, y como tan burda es la defensa, que es evidente que esto tiene una producción artesanal inmediata y muy mezquina. Agandállense los años que faltan.
háganle más barato el trámite que ya ganó por 2 años. Pensémoslo al revés. ¿Qué tan grave es dejar este precedente, como dice el subsecretario? No hay precedente sobre esto. Pues, bendito sea Dios que no había nadie que hubiera tenido los arrestos de intentar semejante agandalle. Pero imaginémonos que queda firme. Entonces, yo gano la elección en contra del partido que tiene una mayoría absoluta en el Congreso. Y yo que la gané por 6 años, resulta que ese partido después de la elección la cambia a 2 años. Y tan. Así como puede ser, si dejamos el precedente listo para que suba 5 años, queda listo para que baje a 1 año o a 2. Lo que se viola es un artículo muy claro en la Constitución que se refiere a que las elecciones tienen que ser periódicas. Por lo tanto, tienen que señalar para cuánto tiempo es su vigencia. Y ya tiene una vigencia señalada, 2 años. Eso ya no se puede cambiar. ¿Habría ese escenario, esa posibilidad de que la Corte, todo el mundo pensamos que va a decir la Corte es inconstitucional, pero si la Corte dice que sí es constitucional? Mira, la Corte ya dictó algunos precedentes. Está 2 acciones de inconstitucionalidad que son muy conocidas, una en Oaxaca y otra en Michoacán. En Michoacán, en la época de Lázaro Cárdenas Batel, se hizo una modificación también para ajustar calendarios electorales y el Congreso del Estado amplió el periodo de los diputados por un periodo de 8 meses adicionales y le quitó a Lázaro Cárdenas casi 1 año. Entonces el propio gobierno planteó a través de los partidos la acción de inconstitucionalidad y la Corte dijo que no se pueden modificar esos periodos cuando se trata de generarse un beneficio, caso concreto de los diputados locales, y lo mismo ocurrió en Oaxaca. Entonces ya hay precedentes en esa materia, yo creo que la Corte tiene que ser congruente en esa materia. Creo que sería absolutamente inadecuado para la democracia mexicana, para un proceso gradual de fortalecimiento institucional que tenemos desde hace 29 años, que la Corte dejara firme ese procedimiento. Y la verdad de las cosas es que el argumento que esgrime el subsecretario es endeble, porque él dice, está el 105, sí, pero el 105 regula una situación distinta, porque todos estamos de acuerdo en que antes de una contienda electoral estén las reglas del juego fijas. Pero aquí ya terminó el proceso comicial, ya terminó el juego. Está oficialmente concluido. Está oficialmente concluido y se está haciendo una modificación constitucional para generarle un beneficio al gobernador por un espacio de 3 años adicionales. Es absolutamente impresentable esa decisión y los argumentos que esgrimieron los diputados locales, particularmente un diputado de nombre Víctor Morán, que luego se ufanó de que lo hubieran reelegido en el proceso comicial local. Dijo él que los bajacalifornianos habían exigido la ampliación del plazo a través de una encuesta que se hizo. No dio a conocer la encuesta tampoco, pero evidentemente una encuesta no puede estar por encima del voto ciudadano. Además, independientemente del universo de los votos registrados, es una participación muy baja, histórica a la baja en Baja California, el 29%, son 425,000 ciudadanos bajacalifornianos que votaron por Bonilla, le da una amplia mayoría del 50% de la votación. Eso sí, su elección es legítima de acuerdo con nuestras reglas, pero por 2 años. Eso estaba perfectamente claro desde el momento en que inició el proceso electoral, y lo que decía Ricardo, el subsecretario, es absolutamente inconsecuente. ¿En qué boleta electoral aparece el periodo por el cual se elige a una persona cuando eso está fijado en la Constitución local, en la ley local, en las diversas convocatorias y acuerdos del órgano electoral local? Yo creo que esa parte de las reglas del juego, por eso son justamente estas prohibiciones de que no puedes modificar 90 días antes del inicio del proceso y modificas después para generarte un beneficio, es absolutamente inconstitucional. Martí Batres, ¿es un tema de interpretación el que va a definir la Corte o es un tema de aplicación de la norma? Yo creo que la Corte puede tener elementos claros para tomar una decisión. Y por eso creo que esa es la ruta y es el camino. Aprovecho para comentar. Sí. Si las opiniones son en el sentido de que dicha decisión que tomó el Congreso local debe ser revisada y rectificada, pues entonces se tiene que plantear una estrategia jurídica para lograrlo. En el camino puede haber debates políticos, sí, pero esa es otra cosa. Más allá de los debates políticos, si se pretende rectificarlo, el camino es llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para hacer la modificación. Eso es lo que yo veo con mayor claridad. Ahora,
Yo no veo aquí, o sea, veo muy forzado que se meta el presidente de la República, porque finalmente no es una instancia jurisdiccional, no tiene el control constitucional en sus manos. Quien tiene el control constitucional es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y punto. Por eso digo que ese es el camino objetivo. Y desde el punto de vista de autoridad moral, digamos, que tiene el presidente, puede emitir una opinión. Ahora, dio una opinión, ya le preguntaron. O sea, yo lo que entendí de la opinión del presidente de la República es que él no hubiera avalado eso. Que se le caería la cara de vergüenza, dijo. Dijo que si él hubiera sabido del tema, naturalmente su opinión hubiera sido que no se hiciera. Y que se le caería la cara de vergüenza de haberlo aceptado. Entonces, creo que la opinión que él ha dado en este tema es de discrepancia con la decisión que tomó el Congreso local. Ahora, por lo demás, en el Congreso local hay diversas responsabilidades que cada quien debe asumir, porque no es una fuerza política la que decidió esto, todos los sino partidos. todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso. Y entonces allá hay legisladores de varios partidos políticos, y las conexiones con esos legisladores pues también son diversas. Entonces pensar, no, es que el presidente de la República le dio línea a los legisladores del PAN, del PRI, de no sé qué, bueno, es rebuscar demasiado las cosas. Hay responsabilidades desde el punto de vista del terreno político de varias fuerzas políticas que están representadas en el Congreso, cada quien tendrá que hacer su análisis y balance al respecto. Ahora, hay una discrepancia, hay una impugnación con el tema, bueno, hay un camino que seguir. ¿Se han ampliado periodos en otros tiempos? Se han ampliado y se han reducido. Ha habido diversas modificaciones para homologar calendarios electorales. Ya en su momento, cuando en el 96 se eligieron alcaldes en el Estado de México, fueron alcaldes de 4 años. Aquí la impugnación está en que la ampliación ocurre después de las elecciones. Claro. Eso es lo que motiva la inconformidad. Ahora, una vez que tomó esa decisión, un órgano del Estado local, que es el Congreso local, bueno, pues la ruta, la única que veo posible, es la de acudir a la Suprema Corte de Justicia. No veo con claridad la controversia, porque no veo yo que el Congreso de la Unión tenga la facultad para determinar si se amplían o no estos periodos a nivel local. Estas son decisiones que toman los congresos locales. Sí, de hecho hay un criterio de la Corte en el caso de Veracruz y Puebla, más reciente, en donde fueron impugnadas por los ejecutivos de estos estados la disminución a una gubernatura de 2 años para empatar calendarios, y la Corte dijo, es facultad de los congresos determinar la duración de la gubernatura. Ahí hay un criterio que también... Así es. La discusión no es tanto si el Congreso local tiene la facultad o no, la tiene. La discusión es el momento en el que se toma esa decisión, y es sobre eso sobre lo que la Corte tendrá que determinar. Aquí Baños ha hecho una referencia a un antecedente jurisdiccional histórico en el caso de Michoacán. Bueno, la Corte tiene elementos para tomar en su caso una decisión. ¿Qué es lo que se va a definir con este caso, Juan José Rodríguez Prats? Mira, Salvador, yo creo que estamos en un punto muy crítico en la historia de México. Yo creo que hay una amenaza seria de centralización de poder, de atropello a las instituciones, de resquebrajamiento del Estado de Derecho. Esto es un resquebrajamiento del Estado de Derecho. Jaime Bonilla lo postuló un partido. Un partido tiene una disciplina, una doctrina. Ese partido lo preside Jacob Polensky. Es el partido del presidente. Por favor, que no me digan que no hay facultades para que el partido discipline a uno de sus militantes. Inclusive la actitud de Jacob Polensky es de apoyar, y lo ha declarado. Sí, lo ha defendido. Lo ha defendido. Entonces aquí estamos viviendo una gran farsa. Y si no tenemos respeto por la verdad, si no asumimos que las cosas se tienen que hacer en forma diferente, pues estamos incurriendo en los peores defectos que deterioraron el sistema político mexicano. Inclusive, cuando se habla de retornar al viejo PRI en el que yo milité, hubo una serie de principios, ahí estamos siendo muy injustos. Hubo una serie de principios, hubo respeto a las leyes, había respeto a las formas. Lo dijo don Jesús Reyes Heroles. La forma es fondo. Aquí estamos viendo que ni hay forma ni hay fondo. Es la centralización, el atropello. No tan solo es Baja California, fue Puebla. Yo estuve en Puebla, yo participé en la campaña con Enrique Cárdenas y vi la barbaridad de meter a Miguel Ángel Barbosa, un hombre enfermo, que lo más probable es que tenga que haber una elección próxima, que lo impuso Andrés Manuel, y que inclusive faltó a la palabra que le había dicho a Enrique Cárdenas. A Enrique Cárdenas le había pedido que fuera candidato de Morena.
Y cuando Miguel Ángel Barbosa tocó la puerta de Morena, después de que ver que el PRD no tenía posibilidades, lo postuló Morena. Entonces, estamos ante altísimos riesgos. Rousseau hablaba de la religión civil. Si no tenemos esos valores, Andrés Manuel habla de principios y de valores, pero está siendo incongruente y eso le está haciendo inmenso daño. ¿Qué más quisiéramos los tabasqueños? Quisiera buen gobierno. Pero cada vez incurren en gravísimas incongruencias. Y esta es una incongruencia. Y no rehuyo la responsabilidad de mi partido. No la rehuyo. Porque la tiene también. La tiene. Y el presidente del partido la tiene. Y desafortunadamente en el PAN desde hace muchos lustros hemos sido condescendientes con la inmoralidad. Ahí está el caso de los moches. Sin duda. Y después se va agravando. Baja California gobernó bien el PAN. Fue magnífico gobernador. 30 años. Rufo, Héctor Terán, magnífico Ernesto Lourdes. ¿Kiko Vega fue un buen gobernador? No tan bueno. Ahí vino una enfermedad que todos los partidos padecemos. Con este ganamos. Oye, pero ya te fijaste que con este ganamos. Esa fue la discusión cuando se postuló a Kiko Vega. Y desafortunadamente ha prevalecido el criterio en todos los partidos. Con este ganamos. Oye, pero ya te fijaste quién es. Con este ganamos. Y desgraciadamente eso es lo que nos tiene en la crisis en que estamos. Conclusión, Jorge Carlos Ramírez Marín, ¿dónde o qué se define con este asunto? Me parece que no tenemos facultades en el Congreso, pero sí tenemos un valor político que tiene que pesar ante las demás instituciones. Tiene que haber, a mi juicio, un pronunciamiento claro de las dos cámaras del Congreso en comisión permanente en el sentido de que no se puede permitir este acto anticonstitucional, antifederalista del Congreso de Baja California. Me parece a mí que no es exagerado decir que los partidos debiéramos no solo hacer nuestra investigación, sino pedir que se hagan las investigaciones judiciales que lleven a determinar qué responsabilidad incurrieron estos diputados y quiénes más estuvieron involucrados en la toma de decisiones de una decisión tan grave, tan atrabiliaria como esta. Xóchitl Gálvez, brevemente tu conclusión. Pues mira, hay que estudiar muy bien jurídicamente para ponerle un alto a esta atrocidad. Entonces hay que quien la tenga que poner en la Corte la acción de inconstitucionalidad, la controversia, pues que la ponga y que se pare y que nunca más vuelva a haber otra intención de un albazo, dado que ya se estableció el tiempo para gobernar. O sea, consejero Marco Baños. Mira, Martí Batres tenía razón, es una ruta jurídica, es la Corte la que tiene la oportunidad de revertir esta decisión. Hay precedentes y también creo que hay un tema que hay que analizar, que es la responsabilidad concreta que los partidos políticos tienen frente a los candidatos que postulan y el comportamiento que ellos tienen en términos de ética pública, en términos de apego a los principios no se pueden desentender de la democracia mexicana, así es. Martí Batres. Bueno, creo que hay dos cosas. Por un lado hay un debate político abierto, ese debate va a seguir, seguramente en el Senado se dará, en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se va a dar el debate donde hay posturas políticas, ideológicas, programáticas, éticas al respecto. Y por otro lado está planteada una crítica que debe expresarse a través de instrumentos jurídicos si se desea revertir la decisión que tomó el Congreso local. Y tiene que llegar a la Corte, que es la Corte la que puede tomar la decisión. Seguirá el análisis sobre si el Congreso tiene facultades o no para intervenir en este caso. No se ve con claridad hasta el momento, pero de todas maneras que quiera seguir la ruta de la investigación jurídica al respecto lo puede hacer, lo debe hacer. Y por otro lado, sobre todo, queda claro el camino hacia la Corte de Justicia. Quien tiene una impugnación al respecto y tiene la legitimación para hacerlo, debe acudir a la Corte para que se tome una decisión sobre ello. Agradecemos mucho a todos los panelistas haber participado en este debate, senador Jorge Carlos Ramírez Marín, senador Xóchitl Gálvez, consejero Marco Baños, senador Martí Batres, Juan José Rodríguez Pras, senador. Debo coincidir en que yo ya no tenía derecho a dar un... Ya habías dado tu conclusión, pero me faltaba todo. Brevemente, porque ya se nos fue el tiempo. Pues yo le pediría a Andrés Manuel López Obrador que sea congruente. La política no puede estar reñida con el derecho ni puede estar reñida con la ética. Ahí está, con eso nos despedimos, le agradecemos el favor de su atención. Mañana a las 9 de la noche en punto, aquí lo esperamos, la mesa de análisis político del Heraldo Televisión. Buenas noches.